La información más importante del día de hoy es la instalación del Diálogo Nacional. Para conocer las impresiones sobre el mismo evento, hemos consultado con el doctor Mauricio Erdocia. Esto fue lo que nos dijo. Gracias, doctor Erdocia, por su tiempo. ¿Cómo valora usted la instalación del Diálogo Nacional? Bueno, en primer lugar hay que recordar que era una sesión de instalación del diálogo. Es decir, no una sesión donde se iban a discutir y abordar los temas de agenda fundamentales, sino simplemente dejarlo instalado. La primera observación es que me parece que se pasó de un acto que tenía las expectativas de ser más protocolario de instalación, un simple acto de instalación, a un encuentro sustantivo, ¿verdad? Yo considero que a pesar obviamente que no hubo acuerdos, no era esa la intención de un primer día de instalación, sí fue una sesión realmente histórica, ¿verdad? Sin precedente en la historia de Nicaragua, y yo creo que además, si lo contemplamos, en la historia de otros países del mundo, porque se produjo un diálogo, un encuentro donde jóvenes pudieron expresar de manera directa y con un lenguaje franco, llano, ¿verdad? Su situación, ¿verdad? Los momentos de luto que ha vivido Nicaragua, las muertes, los heridos, los desaparecidos, y traducirlo, ¿verdad? en un lenguaje, ¿verdad? Que se expuso cara a cara con el presidente y la vicepresidenta. Y también yo creo que hay que destacar el otro hecho que es importante, es que tanto el presidente como la vicepresidenta resistieron ese tono y ese lenguaje, ¿verdad? Durante toda la sesión. Entonces me parece que los jóvenes pudieron expresar todo esos sentimientos tremendos, ¿verdad? Que acumulados en estos años y en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y exponerlo cara a cara al presidente y a la vicepresidenta. Me parece que eso es lo fundamental, y que ellos hayan permanecido, ¿verdad? Ahí para escucharlo. En segundo lugar, me parece que también es importante destacar que en estas exposiciones se pusieron las cartas sobre la mesa. Ya aquí no hay cartas escondidas ni encubiertas, ¿verdad? Los jóvenes y la sociedad civil, porque también habló la sociedad civil, ¿verdad? Expusieron de manera clara sus intereses, sus puntos de vista, y particularmente coincidieron de manera muy importante con el planteamiento de la Conferencia Episcopal, de la Carta del 11 de mayo de la Conferencia Episcopal, alrededor de detener la violencia, ¿verdad? De desmantelar cualquier tipo de fuerzas, ¿verdad? Que empujaran la violencia. Y yo creo que eso quedó muy claro en las exposiciones, y fue un sentimiento expresado con mucha fuerza. Y en tercer lugar, tal vez yo diría que una vez más se destaca el valor de la Conferencia Episcopal como instancia de mediación, de diálogo, y dirigida también a dar testimonio de estos encuentros. Me parece que la Conferencia Episcopal es hoy por hoy un instrumento ético, moral, de prestigio, de confianza para todos, ¿verdad? Ahí se reveló claramente, ¿verdad?, el respeto que todas las partes sienten por la Conferencia Episcopal. Y también yo quisiera destacar que no es una conferencia episcopal, ¿verdad?, que se abstenga tampoco de decir las cosas. Han hablado muy claro. No solo lo hablaron muy claro en la Carta del 11, ¿verdad?, con los 4 puntos esenciales que ellos han planteado como clima para el diálogo, sino que también hoy Monseñor Mata, ¿verdad?, de manera también muy clara, muy directa, expresó su punto de vista alrededor de la necesidad de poner fin a la violencia. Eso me parece que cerró una visión sobre el papel de la Conferencia Episcopal realmente importante en estos momentos en que Nicaragua necesita encontrar una salida de justicia y una salida de democracia a la situación imperante. Esos son precisamente los ejes, ¿verdad?, temáticos para el diálogo. Sí, ese es un buen punto destacarlo aquí, ¿verdad? Muchos quisieran que este encuentro pudiera abordar toda la temática general de los problemas que tiene Nicaragua,
¿verdad? Y establecer mesas sectoriales, establecer encuentros, ¿verdad?, en donde se puedan abordar las más diversas temáticas. Sin embargo, también se pudo apreciar que aquí son dos temas en la agenda y que por lo menos el lado de los jóvenes, el lado de la sociedad civil, lo que quiere es que haya una concentración y respuestas claras y directas al tema de la justicia, al tema del cese de cualquier tipo de violencia contra los manifestantes o contra las personas que se encuentran en determinados recintos, y el tema de la democratización. Esos son los temas que se quiere dialogar, esos son los temas en relación con los cuales ellos quieren realmente encontrar puntos de acuerdo. El joven que tomó la palabra ahí no había terminado la invocación, Monseñor Bosco Robelo, y entonces intervino este joven que pues ya se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración del pueblo de Nicaragua. Él decía muy claramente que esa no era una mesa para ir a dialogar mayores temas. Y dijo, esta es una rendición, nosotros lo que queremos es asumir el clamor del pueblo que le pide a usted, presidente, que deje el poder, que se vaya. Sí, exactamente. Lo que aquí queda claro es que no podemos multiplicar la agenda, que no se puede meter temas que no sean los torales, los temas centrales. E indudablemente ahí entran en juego el tema electoral, el tema de la democracia y el tema, por supuesto, de la justicia, ahora vinculado a la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que eso y la necesidad que los obispos han clamado de una manera contundente y fuerte de que se ponga fin a la violencia, ¿verdad? Me parece que son los tres ejes fundamentales que están articulando esta posibilidad de enrumbar a Nicaragua hacia un destino distinto. ¿Lo veo positivo? ¿Lo veo optimista, doctor? Bueno, estamos en una situación muy difícil para el país. Yo creo que nadie puede ser optimista en estas circunstancias. Lo que sí es que hay que abrir una puerta de diálogo, ¿verdad? Hay que agotar los recursos que ofrece el entendimiento, y sobre todo que contamos con una conferencia episcopal, ¿verdad?, que ha dado muestras de tanta madurez, de tanta serenidad, de tanta sensatez, de tanto compromiso con el pueblo. Ahora en el diálogo escuchábamos de parte de todos realmente cómo se reconocía la manera en que los obispos, en que los sacerdotes se han puesto a la cabeza, ¿verdad?, de esta lucha contra la expansión de la violencia, y cómo ellos mismos han salido, ¿verdad?, a las calles, ¿verdad?, a tratar de generar un clima de diálogo, un clima de entendimiento, o por lo menos a detener la violencia. Sobre el papel, ¿qué saca en conclusión usted del discurso del presidente? Bueno, realmente creo yo que posiblemente se pensó que esta era una sesión de simple instalación, ¿verdad?, y que no iba a tener las repercusiones y la magnitud de los encuentros que se celebraron, ¿verdad?, de las expresiones que se vertieron en ese encuentro. Y creo yo que la forma en que se abordó es básicamente la tradicional con la que se venía manejando este tema, ¿verdad? Y indudablemente se esperaba algo que fuese muchísimo más allá, y eso es lo que ha causado realmente algunas expresiones de parte de algunos de los miembros de la sociedad civil, pero realmente este era un diálogo para la instalación. ¿Ve voluntad de las partes, doctor? Bueno, el diálogo es también un esfuerzo por tratar de abrir espacios a la búsqueda de acuerdos. No hay diálogo que no busque un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo democrático, tiene que ser un acuerdo transparente sobre la mesa, ¿verdad?, que nos permita a los nicaragüenses enrumbar el país hacia los objetivos de libertad, de desarrollo, de democracia, de respeto a los derechos humanos, que son los que deben caracterizar a una sociedad democrática. Nicaragua ha tenido experiencias con diálogos, pero esos diálogos han terminado en repartición de cuotas de poder por parte de los participantes. ¿Usted cree que el pueblo de Nicaragua va a tener las garantías de que eso no sucede esta vez? Yo creo que el pueblo de Nicaragua ha aprendido las lecciones. Me parece a mí que está velando porque
si va a surgir un acuerdo de este diálogo, ¿verdad?, sea un acuerdo democrático que cambie de raíz, ¿verdad?, los vicios del pasado. Yo creo que eso está sumamente claro y que hay una vigilancia permanente del pueblo para que así sea, y yo creo que los actores deben encontrar la fórmula y con la imaginación, con la creatividad y en el marco constitucional para dar una salida que responda a los intereses legítimos de la población. Muchas gracias, doctor Erdosín. Un placer siempre estar aquí contigo.